En los últimos años hemos sido muy requeridos para hacer estudios de clima laboral. Eso me parece muy bien porque de estos últimos años para atrás era muy poco el requerimiento de este tipo de estudios. El punto es que todavía existen algunos inconvenientes en la ejecución de un clima laboral y en lo que significa, y aún así, en lo que se hace después del clima. Aún existe mucho autoritarismo en algunas empresas de nuestro medio, pues en Centroamérica, y todavía se tiene el paradigma, porque antes funcionaba, de que para eso te pago y hacer tu trabajo y no vengas a molestar. Algunos gerentes o líderes aún piensan así, que antes era, pues no sé si válido, pero era más común, y que hoy ya no, hoy el clima laboral se está convirtiendo en algo más necesario cuando se sabe hacer, ¿sí? La satisfacción del colaborador es un indicador desde una perspectiva estratégica empresarial, es incluso, algunos autores lo mencionan como el indicador más importante de la gestión empresarial en el área de personas, de recursos humanos y obviamente de ejecución. Así que hoy vamos a hablar del clima, de cómo hacerlo, por qué hacerlo, cuál ha sido nuestra experiencia de clima laboral y por qué recomendamos que se trabaje un buen programa de clima laboral en las empresas. Bienvenidos al episodio 11 de Trainers Podcast. Estás viendo Trainers Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete. Crezcamos juntos. Trainers Podcast. Hacer el clima laboral es algo complejo y hoy vamos a discutir aquí con Grace por qué creemos, cuál ha sido nuestra experiencia en Trainers, algunas recomendaciones que les queremos compartir, alguna guía. De hecho, este tema tiene 2 episodios. Hola, Grace. Hola Ricardo, bienvenidos a todos nuevamente, bienvenido Ricardo a este nuevo Gracias. tema que es muy interesante y como usted decía al inicio, pues afortunadamente hay muchas empresas que ahorita ya están creyendo en este proceso porque buscan mejorar de cierta manera la satisfacción del personal. Correcto. Y ya no verlos únicamente como en la parte productiva de las empresas. Sí. O de los que realizan el trabajo de las empresas, sino que también buscan que estos colaboradores pues se sientan bien, porque esto lleva a que sean más productivos. Y eso es lo que generalmente se busca, ¿verdad? Es posible. Y yo no sé si en algunos de los casos es que estén buscando que ya estén bien. Lo que pasa es que ya no saben qué hacer. Gestionar personas se vuelve muy complejo hoy en día. Hay mucho estrés en la calle, tráfico, lo que era por todos lados, mucha frustración en la calle. Y todo viene a aterrizar al trabajo, ¿verdad? Así es, Ricardo. Obviamente, perdón, se relaciona mucho. O sea, si la productividad sí está íntimamente relacionada con el buen clima laboral. Claro, y de eso vamos a hablar más adelante. Correcto. Ahorita me gustaría, Ricardo, que usted nos pudiera ampliar la información de por qué medir el clima laboral. Afortunadamente en la empresa hemos tenido la oportunidad de realizar una cantidad impresionante de climas laborales y hemos visto el beneficio que tiene realizar este proceso, ¿verdad? Entonces, si usted nos puede ampliar un poquito más la información. Ok, tal vez voy a, como una introducción, nosotros decidimos hacer clima laboral porque cuando hacemos implementaciones estratégicas o de situaciones comerciales con los clientes, nos encontramos, y este siempre es mi argumento, nos encontramos con un muro, que es el muro de las personas. Y no es que sean un muro, es que ahí está en la voluntad de querer o no querer hacer las cosas, de tener mala comunicación entre nosotros, o de estar medio desmotivado y eso me hace improductivo y eso me hace trasladar mi desmotivación al cliente o a mis tareas operativas, administrativas, comerciales, de logística, de lo que sean. Y entonces sí se convierte en como una bola de nieve. Sí hemos hecho muchos y le decía a Grace, ahí para que se vaya enterando, que yo decidí empezar a hacer climas laborales cuando nos pedían implementaciones, porque justo es que a veces las implementaciones estaban preciosas y buenos KPIs y buenos dashboard o lo que quiera o lo que sea que fuéramos a implementar, y cuando tocaba ejecutar nos encontrábamos así con ese gran muro. Entonces pues dije yo, y la gente no lo quiere hacer y quiero averiguar por qué. Entonces
descubrimos que había que hacer un clima laboral con un propósito, de Claro. encontrar, y eso es algo bueno, cuando usted entiende cuál es el propósito de por qué va a ser un clima laboral, ahí empieza lo positivo, porque sabe lo que quiere identificar. En el segundo episodio de estos dos vamos a hablar de cosas bien difíciles que pasan en el liderazgo, en la gente que no quiere ejecutar un clima laboral, ¿verdad? Y muchas veces creo que ha pasado, Ricardo, que a veces piden una capacitación de servicio al cliente pensando que eso va a mejorar. O de trabajo en equipo. O de trabajo en equipo, Ajá. pensando que eso va a mejorar el clima laboral. Correcto. Y lo asocia mucho, por ejemplo, alguien tiene una pared dañada en su casa y solo la pinta para húmeda, que quede bonita, pero el problema sigue estando ahí, ¿verdad? Entonces hay que ir un poquito más a fondo, a raíz, para saber y tal vez de esta manera pues yo asocio también el clima laboral, ¿verdad? Correcto. Porque no podemos solo pintarlo bonito y creer que ya con eso va a funcionar, sino que hay que ver desde el fondo qué es lo que está ocasionando ese mal clima laboral. Correcto, y es que en realidad, a ver, los seres humanos somos complejos y andamos acarreando satisfacción, insatisfacción, frustración, alegría, de todo. Y esa complejidad desde lo emocional, pues la trasladamos al trabajo. Totalmente. Y la trasladamos a las relaciones laborales, la trasladamos a las relaciones con el cliente. Y normalmente nos resistimos mucho cuando no estamos con una estabilidad emocional o de satisfacción, nos resistimos. Y la satisfacción del colaborador, le decía hace ratito, hemos hablado de servicio al cliente y que la satisfacción del cliente, la lealtad del cliente es importantísimo. Pues es lo mismo. Porque quien atiende al cliente es el colaborador. Quien produce, aunque no atiende al cliente, es el colaborador. Quien ejecuta el papeleo, todo lo que quiera, aunque no tenga relación directa con el cliente, es el colaborador. Entonces me parece muy lógico que antes que pedirle productividad o que pedir otras cosas, debo brindar esa estabilidad y esa satisfacción. Entonces, respondiendo, ¿por qué medirlo? Pues para identificar cuál es la situación de la satisfacción del colaborador en las empresas. Sí. Pero hay que saberlo hacer de alguna manera. Hay que hacer un clima general y en ese mismo clima general vamos diluyendo por áreas, por jefaturas, a lo que se le llama microclimas, en donde entonces sí vamos a identificar. Sí, conozco muchas empresas que hacen un general y el general dice que no hay trabajo en equipo y viene la regañada o la motivación para trabajo en equipo para todos, pero en realidad en diferentes áreas a veces son circunstancias o situaciones diferentes las que impulsan o frenan el clima laboral. Por eso hablo de microclimas, porque nos va a ayudar a identificar cómo organizacionalmente estamos, pero cómo cada área, si yo quiero identificar algo y resolver algo, tengo que saber en dónde voy a poner la inyección. No se la voy a poner a todos, ¿verdad? Porque el clima está malo y vengan para acá todos. Y es como, un saludo a mi madre si no se está viendo, pero como cuando los tres nos pegaba, decía, venga para acá y pa, los tres. Y después, ¿qué pasó? Y primero nos pegaba, después nos preguntaba qué había pasado. Sí, aquí claro, es identificar. Es lo claro, ¿verdad? Sí. Lo que pasa en las empresas. Y entonces, muchas veces, caemos a la rotación, caemos a la improductividad. Y esa rotación, que a mí no mucho me gusta esa palabra, yo prefiero hablar de retención de talento, pero digamos esa rotación de gente, muchas veces es porque está bien, no hay un buen clima, pero yo como líder jamás hice algo para corregir, para arreglar, para dar feedback y que las cosas cambien. Entonces, como ya me harté, despido a la gente. Y yo otra vez empezar el proceso. Y la raíz, ahí quedó, ¿no? Entonces, por eso es como saludable. Respondiendo por qué medir el clima, es para identificar el nivel de satisfacción del colaborador o lealtad del colaborador y que está compuesto por ciertas variables, que creo que lo hablaremos un poco más adelante, por ciertas variables que nos van a ayudar a identificar, o sea, si está jodido el clima, debemos identificar en dónde y por qué, ¿verdad? No solo decir, estamos jodidos con el clima, yo tratando de dar patadas de ahogado para resolverlo. Entonces ahí me quedo con esta respuesta, Grace, antes de que hablemos de lo que sigue. Gracias, Ricardo. Entonces, de esta manera, pues esa sería una explicación clara de que hay que evaluar o medir primero la satisfacción antes de la productividad, ¿verdad? Que el evaluar por qué
el personal está actuando de esa manera, Es correcto. cómo le puede afectar de cierta forma, si no está bien anímicamente o emocionalmente. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, gracias Ricardo por esa introducción. Sí, claro. ¿Cuáles serían las características y pasos que debemos evaluar en el clima? Miren, características es que debe ser muy transparente, muy honesto, muy confidencial y debería de cumplir siempre esas variables importantes que creemos que en una empresa pueden afectar, ¿sí? Por ejemplo, esas variables, identificarlas. Voy a mencionar las más comunes y las que normalmente más fallan en todos los lugares donde hemos ido, sí, las más comunes. Una es el liderazgo. El liderazgo, normalmente el jefe inmediato superior es el dueño del clima de un área, por mucho que no, eso le toca a recursos humanos, eso lo hace gestión de talento humano. El liderazgo es trascendental. La comunicación interna, los planes de carrera, la fidelización hacia la empresa, el trabajo en equipo, la motivación, son variables que nosotros definimos con nuestros clientes según que nos cuenten su problema y según esas variables, entonces ya se hacen las preguntas para identificar en qué parte del liderazgo o por qué, para identificar en qué parte de la motivación o por qué, para identificar en realidad cómo o dónde pudiera haber una fortaleza o una oportunidad de mejora en el clima. Por ahí empiezo, identificando las variables para que después identifiquemos las preguntas. Algo que nosotros solemos hacer es que pues todo eso lo convertimos en una herramienta, usted lo sabe, pero esa herramienta la convertimos en un resultado lo más cercano a tener KPIs, lo más numérico posible, porque no vamos a señalar a personas específicas, sino queremos encontrar la tendencia en las distintas áreas, en las macro áreas o en la empresa. Queremos identificar qué pasa, por qué, cuáles son las circunstancias buenas, las no tan buenas, y hacemos con esto de una vez que se convierta en muy confidencial, porque a nuestros clientes pues solo el resultado del clima van a ser KPIs precisos en esta área y en la suma de los dos que hacen un área más grande que tiene otro jefe superior, esto está pasando. No dice que Grace dijo y que Totalmente. ella puso. Por eso me gusta pasarlo mucho a KPIs, porque les presentaba tendencias de que en esta puntuación, 70 puntos, 80 puntos, por ahí está la cosa, en esta área y en esta variable y en estas preguntas. Para mí es lo mejor porque uno identifica en dónde podría estar el problema. Bueno, y eso es lo que hablamos con los colaboradores siempre que les hacemos una evaluación de clima, porque definitivamente les damos a conocer que es confidencial la información que ellos nos están dando para que no haya ningún sesgo de información y que se encuentre realmente cuál es el problema. Sí, y lo hablaremos en el siguiente episodio. Es que lo que pasa es que en los primeros años que íbamos a hacer el clima, bueno, y todavía nos pasa, que les da como miedo responder. Totalmente. Porque sí, hemos encontrado climas laborales en donde usted pone su nombre, ¿no? Y hemos encontrado casos en donde no, es que mi jefe se enteró qué fue lo que puse. Y lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Sí, y es que no es ese el objetivo del clima. El objetivo de hacer esas evaluaciones es encontrar el problema, ¿verdad? Correcto. No enfocarnos específicamente en una persona. Es correcto. ¿Verdad? Y normalmente a nuestros clientes nosotros les decimos eso. Miren, el clima salió así y yo le pido que no le busque culpables o quién me calificó. Es una especie de radiografía, de diagnóstico de la situación emocional actual y de satisfacción actual en las áreas. Entonces, como hicimos N cantidad de preguntas en N cantidad de variables, vamos a identificar por qué. ¿Qué hacemos entonces o qué deberíamos de hacer? Es atacar a través de acciones precisas o de pequeños planes de mejora estas variables que nos salieron mal. Automáticamente deberían de irse corrigiendo los resultados
a través de las acciones. ¿Me va a salir un clima más alto? Sí, me va a salir un clima más alto, pero es porque en realidad la percepción del colaborador es de mayor satisfacción, tomando en cuenta, Grace, que el clima es algo totalmente subjetivo, porque hoy usted se puede sentir bien porque le pagaron su aguinaldo, porque está bien en casa y porque ayer la felicitó por primera vez su jefe y porque el jefe sabía que le iba a hacer el clima, por eso la felicitó, tantas cosas que pasan, ¿no? Sí. Y entonces sale bien. Caso contrario, usted tiene problemas y ayer le pegó una buena jalada de orejas el jefe y usted está medio de bajón y va a afectar. Entonces, esa subjetividad, usted mencionó algo que nosotros hablamos con los colaboradores antes de pasar el clima y tratamos de, depende del tamaño de la empresa, de que todos estén ahí y si están en muchas ubicaciones, pues los ponemos en línea y les pasemos el contexto para que todos contesten de manera transparente, objetiva, lo más que se pueda y confidencial, ¿no? Pues nosotros tenemos ahí ciertas maneras de identificar a la gente por área, sin nombre. Así es. Para identificar que sí vaya a caer al microclima que buscamos. Espero haber respondido por ahí. ¿O sí. faltó algo? Sí, no, Ricardo, gracias. ¿De qué manera podríamos, tal vez esto no está aquí, pero podríamos lograr, digamos, que los colaboradores sí nos den la información real de lo que están viviendo actualmente en su puesto de trabajo? Voy a responder. Porque muchas veces en la evaluación que se hace digital pueden dar una información, pero ya cuando se les hace la entrevista resulta siendo otra, ¿verdad? Si me salgo de su pregunta, me jala. Pero por eso fue muy importante identificar las variables y las preguntas. Eso va a caer a una herramienta, que puede ser digital o que puede ser física, ¿sí? Pero no es solo de mandarla, y es que por ahí nos hemos encontrado con muchas empresas en donde el correo, favor de llenar esta encuesta de clima laboral y saber si nos ponemos de acuerdo usted y yo en defender al jefe. Hemos encontrado casos en donde el jefe les dice, cuidadito, me estás calificando mal, y así con el dedo. O nos podemos enfocar en joderle la vida al jefe porque simplemente mandaron la encuesta. Eso no es así. Si me voy a replantear la pregunta, esto lo termino algo acá. Entonces, nosotros lo que sugerimos es que teniendo claridad de la herramienta, tratamos de convocar a la gente, si están en un lugar físico, y si no, pues están en varios lugares, que se conecten y explicar el beneficio, y explicar que es personal, explicar un montón de cosas. Pero ¿cuál es el gran objetivo de eso? Que todos estén al mismo tiempo, para evitar sesgos, porque cada quien lo va a responder según lo que cada quien cree, porque sí, muchas veces encontramos que se ponen de acuerdo, el clima laboral y ya aprovechemos aquí para desquitarnos. Y preguntan tal y tal cosa, viera que salió un grupo y ahí viene el otro y viera que preguntan esto, entonces ahí aprovechemos para defender o para desquitarnos del jefe o cosas por el estilo. Hemos encontrado empresas con certificaciones que resuelven muchas cosas por las certificaciones y no por la realidad. Es decir, la certificación dice que tiene que tener determinado clima, ¿verdad? Y entonces lo hacen y sí, la certificación dice que tenés tal cosa. Y nos ha tocado ir con algunas y nos han pedido algunas porque en el día a día no es que esté muy bien el clima, y hemos ido a encontrar precisamente que hay ciertas cuestiones del día a día que se miden pero no son corregidas. Y entonces la gente nos dice, pero ahora sí van a hacer algo, porque siempre nos preguntan esto y estamos en las mismas condiciones. Entonces solo se midió y aparentemente no se hizo nada. Entonces, quiere mejorar el clima y quiere sacar su certificación, pues haga que el resultado se convierta en un plan de acción para mejoras y automáticamente las cosas van a pasar. Ay, por cierto, va a sacar su certificación, qué tan caras que son, ¿verdad? Claro. Y entonces sí, Ricardo. Pues ya se acercó un poquito más a mi tercera pregunta. Ajá. Entonces, se podría decir que una evaluación de clima, pues no se podría decir, tiene que ser personalizada para cada una de las empresas. No se puede utilizar la misma evaluación para todas. Siempre van a haber algunas preguntas que van a ser específicas para... Podría ser, sí, sobre todo si los que nos están viendo están en su empresa, pues sí,
hay que ser cuidadosos. Ahora sí hay que preguntar cosas muy generales, organizacionales, pero a veces nosotros con nuestros clientes, según los problemas que nos manifiestan tener, pues sí preguntamos algunas cositas adicionales, Claro que ¿verdad? son necesarias, ¿verdad? Sí, porque eso, entonces sí es personalizado. A veces pues nosotros tenemos una herramienta base que está muy fumada, como decimos acá, o sea, ya la hemos mejorado varias veces, entonces creemos que está en una condición bastante buena. Pero cuando nuestros clientes tienen alguna necesidad específica o creen que pasa algo específico, entonces ya la personalizamos un poquito más. Obviamente se puede, es lo ideal, aunque recuerden que en la empresarialidad hay temas de salario, hay temas de motivación, hay cuestiones de productividad y de que tenés un jefe inmediato superior que está en un organigrama y que está encima de ti. Y que entonces también tenemos que respetarlas mucho en la evaluación. Totalmente. Por eso tratamos de que nuestras preguntas base sean muy respetuosas del proceso integral de gestión de gente, ¿no? Y entonces, si hay alguna necesidad adicional, pues ya personalizamos, obviamente. Y yo siempre les digo a todos, es clave medirlo, pero es vital qué hacer con lo que mido y cómo hago el seguimiento de lo que mido, después de haber recaudado todos los datos, de haber hecho el informe, de haber analizado el informe y de saber dónde están las cosas y, o sea, qué cosas están pasando y en dónde. Hemos encontrado acoso sexual, hemos encontrado empresas con muchos años de tener condiciones económicas muy malas. Y eso que, aclaro, que los colaboradores no se quejan de las condiciones económicas normalmente, se quejan de cosas relacionadas con el reconocimiento de buen trabajo, muchas gracias. De eso es lo que más no se quejan, sino que es lo que más piden. Pero creo que me estoy desviando un poquito y por ahí espero haber respondido. Sí, gracias, Ricardo. Entonces ya, teniendo claro las características y los pasos de la evaluación del clima, y ya teniendo el resultado de todas las evaluaciones, ¿qué sigue después de eso? ¿Qué pasos debemos llevar a cabo para medir el clima? Mire, hay tantas cosas que se pueden hacer. Tengo el resultado. Entonces se lo presento al dueño del proceso. La gestión del talento humano normalmente es el gerente de recursos humanos y a un gerente general. El clima general y por áreas. Después hay que presentárselo a todos los jefes de área. En general, porque no lo voy a presentar a usted como jefe de un área enfrente de sus colegas que usted está jodida, ¿verdad? O que usted está muy bien y que los demás están jodidos. Les presento lo organizacional y la metodología. Después el jefe, el dueño del proceso se lo presenta a cada dueño de otros procesos o de las áreas funcionales. Mira, en tu área así saliste. ¿Te acuerdas lo que vimos allá? Pues tu área salió así y esto es lo que hay que mejorar, ¿sí? Y entonces ya se convierte en una cascada en donde cada inmediato superior le va a presentar a los inmediatos inferiores que tiene supervisores o jefes de algunas otras áreas el clima de su área. ¿Por qué creo que debería ser así? Porque el compromiso de mejora lo va a asumir conmigo, que soy su jefe inmediato superior, no con el de talento humano, que tan linda como sonríe y son muy amables y todo, pero no puedo depender de que venga talento humano a resolver el clima de mi área, el dueño del clima, por eso insisto yo con eso. Pues a mí me funciona así, ¿no? Después de eso, cuando se le presentó a cada quien, con todo y un plan de acción, en donde identificamos las brechas más altas, o sea, las calificaciones más bajas, organizacional, con gerencia general y talento humano, microclimas con cada quien, y entonces se define un plancito de acción de poquitos meses, 2-3 meses, ¿qué vamos a hacer para mejorar esto? Y entonces ellos mismos dicen, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra cosa, o nosotros vamos sugiriendo cuando no surgen las ideas, y se queda plasmado en un plan de acción con el inmediato superior. Por eso entonces yo le voy a dar seguimiento a usted, cómo va con su clima, veamos el plan de acción, si se están haciendo las actividades o no se están haciendo las actividades de ese plan de acción. El clima laboral
es un insumo también impresionante para identificar oportunidades de capacitación, también de competencias blandas, también de implementación de cuestiones de reconocimiento, de salario emocional, de comunicación interna. O sea, cuando se hace bien, tira muchísimas oportunidades de mejora, de implementaciones organizacionales que me van a servir para no llegar a niveles de clima muy castigado, me van a servir para prevenir volver a caer en todo el despelote. ¿Y a cada cuánto tiempo se debe realizar el clima, Ricardo? Ok. Cuando no se ha hecho y está algo golpeado, el primer año yo haría 2 en el año. Hacemos el primero y salió jodido, hacemos el plan de acción y a los 6 meses hacemos otro para ver si se está haciendo algo. Digamos que sí, se está empezando a entender. De ese segundo salió una situación un poco diferente, con otras brechas o con algunas otras situaciones, entonces de nuevo plan de acción, ¿sí? Y digamos que se agarra la rutina y talento humano y gerencia aplicaron esas implementaciones organizacionales o por departamento, lo ideal es a cada año, ¿sí? ¿Y qué esperaríamos, digamos, Ricardo, de esos resultados de clima? ¿Qué esperaríamos? Me refiero a cómo medirlo, con qué resultados esperar. El clima va a mejorar, obviamente, la productividad. Sí, sí, sí. ¿Es una manera de medir que el clima está mejor? Sí, es que ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Así es la pregunta, ¿va? O al revés, no sé. Sí, porque es que yo tengo aquí un material de apoyo en las cuestiones estratégicas que nosotros implementamos y dice que las 3 dimensiones clave para el área de aprendizaje y crecimiento, la satisfacción del colaborador, que es lo que estamos hablando, la retención del colaborador y talento y la productividad. Entonces hay acá una premisa que dice que, vamos a ver, que el clima laboral es una condición previa, o la satisfacción del colaborador es una condición previa a la productividad, a la rapidez en el desempeño y a la calidad de servicio. Sí debería de mejorar, obviamente. Se hacen evaluaciones de desempeño por aparte y ahí voy viendo el desempeño, la ejecución como tal de las tareas. Pero ¿qué pasa, Grace? Cuando yo tengo un informe con climas, de clima y microclimas, con KPIs, yo veo que este está mal y veo cómo influenciarlo, se lo prometo, automáticamente yo mejoro el liderazgo y me impacta en el KPI de trabajo en equipo y me impacta en el KPI de fidelización organizacional y entonces me gusta porque obviamente el resultado del clima podría subir, la satisfacción es por satisfacción del colaborador y entonces los chismes bajan, los tiempos de entrega pueden mejorar, los resultados pueden mejorar, el nivel de servicio al cliente puede mejorar, entonces sí vale la pena saberlo hacer. Si solo lo medí, me enojé, usted me calificó mal a mí, y que no sé qué, se va a joder más el clima, téngalo por seguro. Entonces, esa sería mi respuesta, algunas de las cosas que yo debería esperar de tener una buena gestión de clima laboral. Menos rotación, mejor retención de talento. Gracias, Ricardo. Y en nuestro próximo podcast hablaremos de cómo afecta el liderazgo en el clima laboral, ¿verdad? Entonces yo creo que de momento pues ya se nos está acabando el tiempo. Sí, ya se nos acabó, es casi que. Así que Grace, es importante hoy por hoy determinar cómo es el clima en las empresas, pero saber qué hacer con él y tomarlo como un programa permanente, anual, que me va a dar insumos. Que no se vea solo como un requisito. No, sí, es que así lo hacen muchos. El que lo metí en mi plan, ¿no? El de recursos humanos, hay que hacer un plan. Y se me está terminando el año y ahorita lo hago. Está más jodido, ¿no? Entonces, si es darle el correcto seguimiento dentro de una gestión estratégica, para los que gestionan su empresa estratégicamente, el clima laboral debe ser o la satisfacción del colaborador es un objetivo estratégico. O sea, es algo obligado. No importa el tipo de institución en donde esté. Es un objetivo estratégico, entonces si le pongo el foco correcto, me voy a evitar muchos dolores de cabeza, de alta rotación o de no retener talento, o de que las cosas no salen bien, las malas relaciones entre compañeros, muchas cosas.
hay que saber encontrar ese KPI importante. La satisfacción se va a convertir en un KPI importante, productividad. Así que del cuero salen las correas, todos contentos, colaboradores, clientes, colaboradores, accionistas. Es un círculo virtuoso que, si lo sé trabajar bien, va a ser muy bueno para todos, no solo para la empresa. Voy a medir el clima para que vendan más. No, el colaborador va a estar bien, pues la empresa va a vender más. El colaborador va a estar mejor, la empresa va a crecer, el cliente va a estar bien. Entonces, creo que sí es algo positivo desde donde lo queramos ver. Gracias, Ricardo, por la valiosa información. Yo creo que con esto estamos cerrando nuestro podcast número 11. Nuestro episodio 11, ¿correcto? Y los esperamos en nuestro próximo episodio. No se olvide seguirnos en nuestras redes. Sí. En TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram. En Spotify. El podcast está en YouTube y en Spotify, y en el resto pues tenemos contenido ahí que puede ser de mucha utilidad. Puede ser de mucha utilidad para todos ustedes. Así que nos vemos en el número 2 entonces. Muchas gracias.